El título del mensaje de esta semana es El entrenamiento de discípulos en el templo. La semana pasada estuvimos viendo el entrenamiento de discípulos en las bodas de Caná, que fue el primer campo donde Jesús llevó a sus discípulos. Al comenzar su ministerio, al primer campo donde llevó a sus discípulos es al campo donde una familia se estaba uniendo, un matrimonio. Recordamos que Satanás lo primero que hizo fue derrumbar a la familia. Desde Adán y Eva, desde el Génesis 3, él atacó para que se rompiera la familia. Y ya era con el pensamiento, el corazón que Satanás había dado a Adán, ya separado de Dios, que Adán, no, mi mujer, la que tú me distes, ya la familia estaba rota por completo. Jesús llevó al primer campo, que era el campo familiar, para ver esa restauración. De esta forma, así como Jesucristo se vuelve el dueño y toma el control de nuestras vidas, de verdad que se levantan milagros. No fue el cambio simplemente de agua a vino, sino que realmente la vida de los discípulos cambiaron desde ese momento. Al ver las señales que Jesús mostraba, ¿qué vieron los discípulos? Que realmente Él era el Cristo. Al ver cómo el agua cambió a vino, empezaron a entender que de verdad Él era el Mesías y el que había de venir a morir en la cruz. Justo después de ese acontecimiento, debido a que la Pascua estaba llegando, Jesucristo los lleva al templo. Y en el templo, ¿qué les habla? De qué es el culto, qué es la iglesia. Y este es el mensaje que voy a compartir en el día de hoy. Como llevo diciendo estas semanas, continuamente Jesús va con los discípulos a tal región, a un campo, y allí ¿qué hace? Hace discípulos. Jesús iba y en el día a día, en el culto, en una boda, en todos los campos donde él iba, él mostraba las señales y de esta forma cambiaba los pensamientos y la fe de todos los discípulos para que pudieran entenderlo de forma correcta. Él siempre iba a tal lugar, a un campo, y en ese campo, ¿qué hacía? Discípulos. Aquellos que les seguían, aquellos que estaban con él hacía discípulos con todo acontecimiento, mostrándoles las señales necesarias y dando el mensaje necesario para sus vidas, para que pudieran cambiar por completo. ¿Qué cambiaba? Su fe. Tenían la conclusión de esta forma. La palabra de hoy, que está en Juan 2, del 13 al 22, la tenemos en pantalla, podéis seguir la lectura. Dice así: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesucristo, a causa de la Pascua, había llegado, junto con sus discípulos, al templo, a dar culto, como era costumbre entre el pueblo judío. Pero Jesús conocía muy bien, por supuesto, porque es Dios, conocía muy bien qué tipo de líderes judíos había en esa época. Conocía muy bien a los levitas, a los sacerdotes, conocía muy bien a los judíos, a los fariseos que estaban ahí en Jerusalén. Conocía muy bien sus intenciones y lo que había en sus corazones. No lo hemos leído, pero más adelante Jesús dice que no hace falta que me digan qué tipo de persona es el hombre, es que yo los conozco bien, los conozco a todos, dice más adelante. Jesús conocía bien a estos líderes judíos, sacerdotes, responsables
del culto, levitas, responsables del culto. Y fue de esta forma al llegar a Jerusalén, al templo, que Jesucristo se encontró ¿con qué? Primero con los que vendían en el templo bueyes, palomas, ovejas. Vendían los animales para el sacrificio. También se encontró con los cambistas en el templo. ¿Quiénes son los cambistas? Aquellos que cambiaban las monedas. En este tiempo, Jerusalén estaba bajo el dominio, como ya dije la semana pasada también, bajo el dominio de Roma. Y en la moneda de esa época estaba la cara del César. Entonces los judíos decían, no podemos dar culto con esto que es del César. Aquí el dueño, el Señor, ha de ser Dios, pero aquí, ahora mismo en nuestra ciudad, con incluso la moneda que utilizamos, aquí el dueño de todo esto es el César. No podemos darle culto a Dios con esto que el dueño es César. Entonces crearon su moneda para no utilizar la moneda del César y utilizaban su moneda para dar culto a Dios. Para dar culto a Dios, como bien sabéis, ¿qué había que hacer? Sacrificio. Para hacer sacrificio, ¿qué necesitabas? Un animal para sacrificar. Entonces, ahí mismo te cambiaban el dinero para que tú con el dinero ya cambiado vayas y puedas comprar a los que vendían en el templo las palomas, los bueyes, eh, o las ovejas para que tú pudieras hacer el sacrificio y de esta forma recibir el perdón de pecado. ¿Qué ocurre? Que cuando daban culto, o sea, para dar culto necesitaban este dinero para comprar animales, para sacrificarlo. Ahora, esto, debido a la Pascua, debido a las festividades que los judíos tienen marcados a lo largo del año, en Jerusalén se juntan miles de personas que vienen de todas las regiones a dar culto. Todos los judíos que iban a Jerusalén a dar culto en el templo y tenían que hacer este sacrificio de sangre. ¿Qué ocurre? Que eso es dinero. Ya en el corazón de estos líderes judíos, como vimos la semana pasada, no solo tenían la autoridad y el poder y peleaban para poner como sumo sacerdote a aquellos que le interesaban, sino que además tenían la economía. En Jerusalén en esa época había como 20.000 sacerdotes y levitas que vivían y tenían que vivir y comer de algo, por eso necesitaban unas ganancias. Al cambiar el dinero, pues había unas tasas para cambiar el dinero. Y después cuando traían el sacrificio, sobre todo aquellos que venían de lejos, ¿cómo van a venir cargando bueyes o ovejas o palomas hasta Jerusalén para dar el sacrificio? Ahí mismo te lo vendían, te daban esa comodidad buscando también el negocio. ¿Qué ocurre? Por eso los judíos decían, no, es que el ojo de esta oveja no está bien, ¿cómo vas a sacrificar esto? Que si el color del buey no es bueno, o que si tiene una pata un poco torcida, a través de todos estos comentarios vendían para ganar una mayor ganancia. Estos cambistas y vendedores se aprovechaban de esta situación, hasta el punto que trajeron su negocio dentro del templo. Al ver esto, es que Jesús se enfadó y volcando las mesas, esparciendo todas las monedas, echando fuera todos los animales, dijo a los que vendían las palomas, quitad esto de aquí y no hagáis casa de mi padre, casa de mercado. Esto Jesús lo hizo hace 2000 años, en el templo. Pero ese mismo Jesús, hoy día, ¿dónde está? Está junto con nosotros. El templo, Jesús que estuvo en el templo, hoy día está con ustedes, está con nosotros. Hoy día, ese templo, ¿qué es? Somos nosotros. El creyente es el templo de Dios. En otras palabras, nos está hablando de que de qué ha de haber en tu corazón cuando das culto. Parece que simplemente Jesús se enfadó porque estaban haciendo negocio, pero el mensaje que transmite a sus discípulos es mucho más allá. ¿Qué tipo de corazón tenéis que tener cuando dais culto? ¿Qué es lo principal del templo?
Ahí estaba Jesús en el templo. Sabemos que ese templo ahora somos nosotros, somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo principal del templo? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo que ha de ser principal en nuestras vidas? ¿Qué es el principal eh, rito o lo principal de por qué se levanta un templo? Para dar culto. Tenemos que vivir esa vida de adoradores, esa vida de dar culto. ¿Y lo principal del culto qué es? El sacrificio, la ofrenda, el holocausto, a través del cual ellos recibían el perdón del pecado. Jesucristo mismo echó fuera toda paloma, todo buey, toda oveja, y él quedó en el templo, purificando el templo, diciendo que, expresando que yo soy ese sacrificio, yo soy el protagonista del sábado, yo soy ese Cordero de Dios. El templo, que somos nosotros, ¿cuál es el principal oficio del templo? Dar culto a Dios. Viviendo esa vida de culto, ¿centrada en qué? En el sacrificio, ¿quién es? Jesucristo. Jesús echó fuera todo animal que pueda ser, todo animal que puede ser sacrificado. Estaba diciendo, yo soy ese sacrificio. Está hablando de que este sacrificio que estaban ofreciendo los religiosos no es un culto verdadero. Que el culto no ha de estar centrado simplemente en estas cosas. No era un culto verdadero lo que estaban haciendo estos religiosos. En sus corazones no estaba realmente el sacrificio, no estaba la fe de Jesucristo y la resurrección. Daban culto, iban a la Pascua, estaban en el templo, pero su corazón no era el correcto para dar culto. Esto que Jesús lo hizo hace 2000 años, de la misma forma nos está transmitiendo ese mensaje a nuestras vidas. Ahora que conocéis que Jesús es el Cristo, ¿qué tipo de culto tenemos que dar? El culto centrado en el sacrificio de Dios, que es el Cordero de Dios, quien es Jesucristo. Por eso cuando oramos, oramos en el nombre de Jesucristo. Por eso cuando alabamos a Dios, alabamos la canción Jesús es el Cristo. Por eso cuando predicamos, predicamos de Cristo. ¿Por qué? Ese es el culto verdadero y aquellos que adoran de esta forma son aquellos que el Señor está buscando. En el siguiente capítulo lo explica. Los verdaderos adoradores, que adoran a Jesucristo en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? Muchos llegaban al templo, se desplazaban de diferentes ciudades, venían o vienen a la iglesia incluso hoy día, escuchan el mensaje, se sientan en las sillas, escuchan el mensaje, pero se van sin haber recibido una respuesta a sus vidas. Vienen, compran su oveja, hacen su sacrificio y se van, pero no están disfrutando del culto verdadero, del verdadero significado de ese sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento. Por eso, sin darse cuenta, se puede volver una religión como hacía Caín, que perdía el pacto en medio del culto. Hay muchos creyentes que todos los domingos van a la iglesia, todos los domingos se sientan y escuchan el mensaje, pero se vuelven a sus casas sin una respuesta de sus vidas a través del culto. Ustedes, al escuchar la palabra, Dios les habla y dicen amén. Y también ven cómo esta palabra se cumple en sus vidas. Ven cómo la palabra de Dios les habla. Cómo Dios, decimos muchas veces, es que cómo Dios sabe todas las cosas. Sabe por lo que yo estaba pasando, que justo esta semana el pastor me ha dado la palabra que yo necesitaba oír. Toñín, es que ¿cómo lo has sabido? Parece que tienes una cámara en mi casa o parece que sabes por lo que estoy pasando. ¿Alguien te ha dicho algo? Es que justo has hablado de la situación que yo necesitaba oír, la palabra que yo necesitaba oír. Es que cada semana, es que Dios, a través de la palabra, me habla directamente acorde al acontecimiento que yo he vivido. Claro, es que ese es Dios y la bendición de aquel que disfruta del verdadero sacrificio a través del culto, de aquel que disfruta de la bendición de que el Espíritu está en mí. Yo a mis creyentes se los digo de esta forma. No soy yo ni siquiera. No que Toñín predica bien o que predica mal, que ha preparado bien o que ha preparado mal, ni siquiera se trata de eso. Sino que Dios, quien es tu Padre, te ama tanto que como sabe que tú vienes al culto a recibir una respuesta para tu vida,
Dios que te ama le da la palabra al pastor para que te la comparta. Ese es el pastor. No es el que más sabe o el que mejor ora o el que mejor hace la vida de fe o el que más lee la Biblia, sino aquel que Dios ha levantado para bendecir tu vida. Es aquel mediador entre Dios y tú que te da la palabra. Dios le da la palabra al pastor no porque sea bueno o porque sepa mucho, sino porque realmente te ama y quiere bendecir tu vida. Por eso le da la palabra para que Él la transmita y de esta forma tú recibas respuestas. Así como tú te levantas, el horario en tu iglesia, el horario en tu nación cambia. Hablamos de que hay un horario de Dios. ¿Cuándo será el horario del habla hispana? ¿Cuándo será el horario de que se levante mi nación? ¿Cuándo Dios va a traer el horario para cambiar mi iglesia, mi nación, mi familia? El horario de su nación está atado a su horario. Así como ustedes se levantan, se levantará su iglesia. Así como ustedes se levantan, se levantará su nación. Una persona una vez me preguntó, ¿por qué Dios bendice tanto a los coreanos? Pues Dios tendrá sus razones, ¿no? Cuando vayamos al cielo le podemos preguntar. Dios tendrá sus razones de por qué bendice a los coreanos, ¿no? Desde mi punto de vista, yo di mi opinión. Pues habrá muchas razones y seguramente que Dios pues esté viendo cosas que nosotros no vemos, porque eh, no podemos ni compararlo, ni siquiera podemos entender todas las cosas que Dios hace. Pero yo me doy cuenta de algo que hay en el corazón de los coreanos. Los chinos van al extranjero y levantan supermercados. Los japoneses, cuando se mudan a un país extranjero, empiezan a hacer sus negocios. El coreano, cuando va a un país extranjero, levanta iglesias. Lo primero que hace es establecer un lugar para dar culto a Dios. O se involucra con las iglesias que están allí, o mismamente ellos traen a un misionero, apoyan a un misionero, levantan una iglesia donde ellos pueden dar culto. ¿Por qué? Saben que son templo de Dios. Y en el templo de Dios se da culto a Dios. Y es a través de ese sacrificio que todos los problemas han sido solucionados. Dios tendrá sus razones, pero desde mi punto de vista es así. Pastor, es que cada semana la palabra me habla. Cada semana Dios va poniendo un eslabón más a esa cadena. Eso es lo normal en la vida del creyente que da culto verdadero, que viene a dar culto a Dios. ¿Qué ocurría? Que en el corazón de estos líderes judíos ya no estaba el culto en sí. Por eso, después de echarles a todos, de echar también a todos los animales, después de este alboroto, ¿qué hicieron los judíos? Le preguntaron a Jesús, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Por qué? Como vimos la semana pasada, a través de la vida de Jesús se levantaban milagros, pero también había señales, ¿verdad? Hablábamos de los milagros y las señales. No es que simplemente el agua cambió a vino, sino que ahí detrás hay un mensaje. Cada vez que Jesús hacía su, su escenario, ¿no? Preparaba su obra, cada vez que levantaba su nuevo episodio, ¿qué había detrás? Un mensaje. Los discípulos lo sabían, los judíos lo sabían. Jesús, tú que estás ahora haciendo todo este alboroto, ¿qué es lo que nos quieres decir? ¿Qué señales nos muestras con todo esto? ¿Por qué has echado afuera todos los animales, has esparcido las monedas? Y Jesús le respondió, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué ocurre? Que los judíos no entendían lo que Jesús decía. Y estos judíos le dijeron, hemos tardado 46 años en edificar este templo. Y dices que tú, si lo destruimos, lo vas a levantar en 3 días. Pero todos sabemos que Jesús, ¿de qué hablaba? Hablaba de su cuerpo, de que iba a morir en la cruz y que después de 3 días iba a resucitar. Él decía que el verdadero sacrificio era Él. Ese sacrificio del templo que se había hacer en el templo era Él. Matarme y en 3 días resucitaré.
que el verdadero culto es a través de su muerte y su resurrección. ¿Qué culto estamos dando hoy en las iglesias? ¿Qué culto, en qué está enfocado el culto de hoy? Jesús dijo a sus discípulos, fíjate cómo él iba y hacía discípulos a través de todo acontecimiento. Y al final ya les decía, si guardáis mis palabras, las ponéis en vuestro corazón y guardáis realmente lo que os he dicho, ciertamente sois mis discípulos. Conoceréis entonces la verdad y la verdad os hará libres. Les hablaba de que este era el estándar. A través de todos los acontecimientos, allá donde iban y en los campos, Jesús mostraba este mensaje. Por eso, los discípulos hablaban con la fe. Hablaban de la fe y la fe va ligado ¿a qué? A lo que ellos habían visto, a las evidencias. ¿Qué predicaban los discípulos? Realmente ese Jesús con el que hemos andado, dormido, comido, Él era el Cristo. Realmente Él murió y lo hemos visto resucitado. Eso es lo que ellos predicaban. Jesús dijo, el verdadero culto soy yo. Destruirme y en 3 días levantaré mi cuerpo. Levantaré este templo. El verdadero culto soy yo y a través del culto, celebramos el qué, la muerte y la resurrección. Pero ¿qué es lo que no entendían estos judíos? ¿Qué no entendían? ¿Por qué esto había de ser así? No entendían, en otras palabras, el pecado original. Por eso pensaban que eran por las obras. Por eso pensaban que era con cambiar tu actitud o que era por conocimiento, que es el pecado original, que es el problema fundamental del hombre. Es la maldición que está en nuestras vidas sin nosotros haber tenido nada que ver con este pecado. Este pecado original está en nuestras vidas, es la maldición, es la condenación que viene a nuestras vidas sin nosotros haber tenido nada que ver con este pecado. Es el pecado que ocurrió en Génesis 3, donde el hombre quedó separado de Dios en pecado y bajo la autoridad de Satanás. Desde ese momento, como vemos en Génesis 6, es un tiempo donde en el corazón de los hombres ya no hay Dios, sino que hay maldad. Satanás se ha apoderado del corazón de los hombres de tal forma que hacían cánticos sobre sus maldades. Había maldad. Satanás había obrado tanto en su corazón y en su pensamiento que vivían para el yo, vivían para lo material y lo físico. Satanás había obrado tanto en sus vidas que robándole toda bendición espiritual solo le daba lo físico. Por eso lo que ellos buscaban, como en Génesis 11, que es su posición, su éxito, ¿quién necesita a Dios? De esta forma, a través de este pecado original, se empezó a levantar una cultura, una economía, una política, una educación que no es del Evangelio. Este problema del pecado original viene de generación en generación, como vemos en Hechos 13, 16 y 19. Viene de generación en generación a través de la cultura, la educación, la religión. Ha pasado de generación en generación y ha llegado hoy día hasta nuestras vidas, dejando al hombre bajo un estado espiritual del que no puede escapar. Esos son los 6 estados del no creyente. Este es el estado en el que está el hombre a raíz del pecado original. Muchos religiosos, incluso creyentes, incluso pastores, no saben que esto es un problema espiritual que está en la vida del hombre. Por eso predican que es por obras. Por eso hablan de que tienes que cambiar tu actitud. Por eso hablan de que no tienes que pecar. Por supuesto que no tenemos que pecar. Pero ¿qué es lo que no conocen? Que pecas porque eres pecador. No que porque has pecado eres pecador, sino que ya eres pecador desde que naces. Naces con este pecado original. Es un pecado que ni siquiera tú no has cometido. No es como el pecado que pudiste hacer ayer, a través del cual te puedes arrepentir de esta forma, de esa forma, sino que es un pecado que tú no has cometido, pero es un pecado que influencia más en tu vida, más que cualquier otro. Conociendo este estado espiritual es que uno ha de rendirse a Dios.
No se trata de ser bueno o ser malo, sino que el arrepentimiento verdadero que ha de levantarse en nuestras vidas es de entender que yo no puedo solucionar este problema porque ni siquiera comenzó por algo que yo cometí, sino que está en la vida del hombre y que por eso Cristo había de venir. Uno ha de entender esto para poder ¿qué? Recibirle a Él y de esta forma entender qué es la salvación. Los judíos no entendían bien la salvación porque no sabían cuál era el problema del hombre. Por eso, aquellos que son religiosos, en todas las religiones, pregúntales sobre la salvación. ¿Tienes seguridad de la salvación? A un católico, pregúntale, ¿tienes seguridad de la salvación? Y todos te van a decir, ¿cómo voy a saber yo si soy salvo ahora o no? Si todavía soy muy joven, todavía me queda mucho por vivir, ¿cómo te voy a decir yo ahora si soy salvo o no? Eso solo lo sabe Dios. Tendremos que esperar a ver cómo vivo, a ver qué tipo de vida vivo y si he sido bueno, pues ahí más o menos ya al final, antes de morir, podemos ver si soy salvo o no. Dependiendo de cómo obras, dependiendo de si realmente has ido a misa, si has recibido el perdón de los pecados, si te has confesado, dependiendo de cómo has vivido, podemos ver si serás salvo o no. Los religiosos viven así, por eso viven una religión. Estos líderes judíos no entendían el pecado original, por eso no podían entender tampoco qué es la salvación. No entienden que vive bajo, por qué viven bajo tanto sufrimiento y no pueden darle una respuesta real a los creyentes. No saben cuál es el problema real del hombre. Dios, al ver a Adán y Eva, Dios, al ver al hombre, al ver el estado en el que el hombre estaba, ¿qué es lo que hizo? No hizo otra cosa, envió a Cristo. Pero estos no entendían que Él era el Cristo. Dios, al ver al hombre y al ver el estado en el que estaba, dijo, necesitan a Cristo. ¿Por qué envió a Cristo? Dios entendía cuál era el problema del hombre. Al ver cuál era el problema del hombre, tuvo que enviar a Cristo. ¿Cuál era el problema del hombre? Que Dios tuvo que hacerse hombre para morir y resucitar. ¿Cómo soluciona esto todos mis problemas? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué ha de ser la cruz y la resurrección? Si no conocemos realmente el problema del hombre, este problema espiritual, no podremos conocer realmente qué es la salvación. Por eso ellos, aunque hablaban de la salvación de las almas, realmente ignoraban sobre la salvación. No es otro el problema del hombre, es un problema espiritual. Es un problema de que está muerto espiritualmente, separado de Dios. ¿Qué quiere decir que está separado de Dios? El Espíritu de Dios que estaba junto con ellos los abandonó. Muerte espiritual. Quedaron bajo la condenación del pecado, que trae desastres, dolor, sufrimiento a sus vidas. Y sobre todo, atrapados bajo la obra de Satanás, como dice Efesios 2. Porque no conocen esto, piensan que por las obras pueden ser salvos, por eso hablan de obras. Pero sabemos que no es eso, sino que es por fe. El católico no entiende esto y cree en Dios. Son creyentes. Hay muchos que dicen, ¿qué más da? Lo importante es que tengas fe. Pues si son buenos de corazón, si tienen fe en Dios, si están buscando a Dios, si ellos creen en Dios, pero a su forma, pero no es la forma de Dios, por lo que no es Dios tampoco. Te dicen que la salvación solo se sabe al final, antes de morir, viendo si ha sido bueno o ha sido malo a lo largo de tu vida. No es por obras, es por fe. Y esto es gracia de Dios dada a nosotros. Los judíos no conocen el pecado original, por eso era por sus obras. En otras palabras, no conocían o no conocen cómo obra Satanás, tampoco cómo obra el Espíritu Santo. El problema de los hombres es un problema de demonios, no es un problema de otra cosa. No es un problema financiero, no es un problema de situación, no es la enfermedad en sí, es un problema de quién es su dueño.
están afligidos y hay muchas personas que se quieren morir alrededor nuestra. Viven una vida diciendo, me quiero morir, desesperados completamente, afligidos. Es un problema de demonios el problema del hombre. Al no entender esto, ¿qué piensan que son respuestas? ¿Qué es lo que consideran que son respuestas? Un cambio en lo visible. Que cambie mi situación, mi enfermedad, sanidad. Tengo hambre, comida, frío, calor, pobreza, dinero. Esto es lo que consideraban que son respuestas. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, no seáis como ellos, ni oréis como ellos. ¿Por qué? Es que el Padre sabe lo que necesitas. Realmente disfruta la verdadera respuesta. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás es añadido. No os preocupéis por eso. Hay una misión por la que tenéis que vivir. Por eso y para ello, para que viváis por eso, para ello, yo ya he solucionado todos tus problemas del pasado, presente y futuro. Uno tiene que creerlo. Al creerlo y recibirlo, de verdad que Dios soluciona todos tus problemas del pasado, presente y futuro. No entienden qué es la respuesta verdadera. Y tienen como respuesta el mismo estándar que aquellos que creen o adoran, hacen idolatría o creen en otras religiones, como el budismo, como el catolicismo. Ese es el estándar de muchos creyentes que consideran que estas son sus respuestas. Y otros muchos van a María, van a Guadalupe y dicen, he recibido respuestas y son el mismo tipo de respuestas que aquel que cree en Dios, aquel que da culto enfocado en Jesucristo. Reciben, yendo a María y a Guadalupe, reciben las mismas respuestas que muchos creyentes consideran respuesta. Que se abra el Mar Rojo, que se abra el río Jordán, que se caiga o se derrumbe Jericó. Eso es la respuesta en mi vida. Que cambie mi esposo, que se vaya mi adicción, que mis hijos cambien, que mi economía sea restaurada. Esa es la respuesta. No, es un resultado de tu estado espiritual. Por eso yo veo la vida de los creyentes y algunos me dicen, pastor, es que ya Dios tiene que cambiar esta situación. Pues esperemos que Dios lo cambie rápido. Pero yo a veces veo y digo, no, hermana, todavía te queda. ¿Por qué? Veo tu estado espiritual. Es que Dios no puede restaurar tu vida ahora. Porque yo sé, hasta yo me di cuenta por qué camino vas a ir. Qué bueno sería si Dios nos hace que nos tocara la lotería. No sé cómo lo llamáis en sus países. Y de repente, con un boleto, ganemos mucho dinero. No, Dios no hace que te toque la lotería porque sabe que desde el momento que te toque la lotería y ganes mucho dinero, no vas a venir a la iglesia. Por eso Dios no lo permite. Dios está obrando en tu vida. Está cambiando. ¿Realmente qué es la respuesta? Muchos viven considerando que la respuesta es lo visible. Pero Jesús mismo dijo, atar al hombre fuerte. Atar al hombre fuerte. Ese hombre que viene, ese hombre que, que levanta incluso las obras en tu vida. Hay obras de espíritus inmundos que obran haciendo sus casas en las personas. Jesús mismo dijo estas palabras. Obran haciendo sus casas, residen allí, habitan allí los espíritus. ¿Y hacen qué? ¿Edifican qué? Sus torres, sus atalayas en tu vida, en la vida de las personas, estableciendo esas torres atalayas en sus pensamientos y corazones para que vivan para qué? Para el yo, para que vivan para lo mío, para que vivan buscando mi éxito sin importar nada más. Y de esta forma se olviden del yo que Dios ha creado, de lo que Dios me da y de la misión que Dios me da. Satanás obra de esta forma.
Pero el creyente solo mira el qué, lo visible, y considera respuesta lo visible. Satanás no le importa cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria. Satanás no teme cuántos dólares tienes. Satanás no teme de qué universidad te has graduado. Satanás no teme cuántos conocidos tienes o cuánta gente tienes a tu lado y te puede ayudar. Satanás no teme que vayas al templo para hacer negocios o que vayas al templo y no con un corazón en el que no puedas disfrutar del culto, aunque vayas todas las semanas. Satanás no teme eso. Satanás teme que concluyas en Cristo. Satanás teme que puedas levantarte como el discípulo que ata al hombre fuerte. Satanás teme que cambies tu perspectiva y puedas empezar a ver el problema del mundo como un problema espiritual. Satanás teme que puedas darle esta respuesta espiritual a tus creyentes. Satanás teme que te levantes como el discípulo que al hablar con los creyentes, al hablar con las personas en tu día a día, puedas abrirle los ojos para entender que su problema es un problema espiritual y que la respuesta a eso es Cristo. Eso es lo que Satanás intenta bloquear. Y mientras tanto, obra en el corazón, en el pensamiento de las personas, levantando esas torres fuertes. ¿Para qué? Para que solo piensen en el yo. Los aflige a través de situaciones, incertidumbres, conflictos, conflictos en la iglesia, conflictos con las personas. ¿Para qué? Para que vivan pensando solo en el yo, lo mío y mi éxito. Y de esta forma se olviden de por qué Dios te ha salvado, de qué es lo que Dios te ha dado y la misión. Por eso Jesucristo iba y donde iba hacía discípulos. Caminando con los discípulos, ¿qué los hacía? Los cambiaba su pensamiento, lo que había en su corazón. Vosotros, ¿cómo dais culto? ¿Qué es el culto verdadero? ¿Qué se hace en el templo? Ustedes ahora que son templo del Espíritu Santo, ¿qué están haciendo en sus vidas? ¿Cuál es el, el, el por qué vivís, el para qué vivís? Lo que hay en el centro de su vida. El templo fue edificado para dar culto a Dios. Y en medio del culto, ¿qué es lo principal del culto? El sacrificio. Cristo. Por eso nuevamente, al igual que la semana pasada, en los siguientes versículos que hemos leído en el día de hoy, ¿qué ocurre? Que nuevamente hablan de señales. Jesús hacía señales continuamente. ¿Cuál es la señal del templo? ¿Qué es lo que hacía en el templo? A través de todo esto, Dios guía a sus discípulos ¿a qué? A creer. Esto es lo mismo que Dios hoy hace en tu vida. No es un problema. ¿Cuál es tu problema? Si somos personas que nos podemos morir y no pasa nada, nos vamos al cielo, estamos preparados para morirnos. ¿Cuál es nuestro problema? Que no tengo seguridad, que no puedo creer. Por eso Dios guió a los discípulos por este itinerario. No es un problema, no es un conflicto. Espera un poco y verás, Dios tiene la conclusión. Dios es el que va a dar la respuesta. Espera un poco y verás, no te afanes. Desecha tu plan, tu pensamiento, porque tu plan nunca va a ser mejor que el plan de Dios. Espera un poco. Dios guiaba a sus discípulos a través de todo acontecimiento, conflictos, dudas, situaciones. ¿Para qué? Para que a través de toda situación puedan que concluir en qué? Que Jesús es el Cristo y que era necesario que Él muriera en la cruz. Eso es lo que hicieron, lo que Jesús hacía. Guiaba a través de toda situación a los discípulos. ¿Para qué? Para que pudieran creer en Él. Nuevamente hoy, en el versículo 22. Por tanto, cuando resucitó, después de haber resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de esto que ocurrió en el templo y de lo que había dicho. ¿Qué es lo que dijo? Destruir este templo y en 3 días resucitaré. Al ver que al tercer día él resucitó, se acordaron de lo que dijo en el templo. Y de esta forma creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. A través de todas las señales,
a través de todos los acontecimientos, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Te está llevando a que tú confieses que Jesús es el Cristo. Por mucho que ahora no veas luz al final del túnel, por mucho que tengas un problema que te esté agobiando y te esté generando ansiedad, por mucho que veas ahora mismo que hay un gran problema, ten fe y esperanza. Espera un poco y sobre todo Dios quiere que a través de esta situación tú puedas confesar que Él es el Cristo. No es la enfermedad. Dios quiere que sobre la enfermedad confieses, Jesús es el Cristo. No es un problema económico. Dios te está guiando a través del problema económico para que tú confieses que Jesús es el Cristo. No es un problema con tus hijos, no es un problema familiar, sino que Dios quiere que tú y tu familia concluyáis en que Jesús es el Cristo, que no, otra cosa no es la respuesta, que en otra cosa no hay esperanza. Tus hijos se van un poco por caminos que no son los correctos. A veces como padres podemos ver eso en nuestros hijos. No te preocupes, ora. Ora para que Dios le dé discernimiento, para que Dios le proteja en medio de todo camino, pero sobre todo para que a través de esta situación, que seguramente que es un proceso innecesario en sus vidas, puedan llegar a la conclusión de que solo Jesús es la respuesta. Solo Cristo. Dios guiaba a los discípulos para que concluyeran, solo Jesucristo. ¿Qué señal nos muestra que Él resucitó en 3 días? Lo que viene a tu vida no es un problema, sino que a través de esta señal, de este problema o situación, Dios quiere que le creas a Él, que creas en la palabra. Hay pastores que de repente en sus ministerios les vienen limitaciones, que de repente nos podemos derrumbar, que pasamos por malos momentos, donde nos preguntamos muchas cosas. ¿Por qué mi vida es así? Esta semana pasada, un hermano me decía, yo ya sé que soy hijo de Dios porque he recibido a Jesucristo, por lo que Jesucristo hizo y he creído en él, en su nombre, y lo he recibido, soy hijo de Dios, tengo seguridad de que soy salvo, soy hijo de Dios, pero ¿por qué todavía estoy sufriendo por ciertas situaciones? Que Dios levanta testigos. Es que no es conocimiento, no es que tú lo sepas y lo puedas hablar, sino que Dios primeramente quiere que tú le creas en él. De verdad, yo he sufrido mucho. Y ahora me doy cuenta que he sufrido porque no podía creer en Él. Dios me ha llamado como remanente para hacer la evangelización del mundo. Y yo sufría por mi pensamiento. Sufría porque no podía creer que Dios ha preparado todas las cosas. Para hacer la evangelización del mundo, Dios me ha dado el encuentro con cada uno de ustedes. ¿Dónde he ido yo a buscarles? ¿Dónde he ido yo dónde os he podido encontrar? No, sino que ha sido Dios el que me ha dado el encuentro. De la misma forma, Dios ha preparado a estas personas en su día a día. El pastor José nos hablaba la semana pasada que fue a solucionar un problema del Internet y se encontró con una persona que estaba preparada para recibir la palabra. ¿Quién hace que ese encuentro se realice? Podía haber ido a solucionar el problema y volver a casa, pero es Dios el que mueve las cosas, las situaciones, los corazones. Es Dios el que ha preparado todo para la evangelización del mundo, todo mi futuro, todos los encuentros, y me guía, a veces a través de problemas. Yo pensaba, pobrecito José, que sus hermanos le vendieron, que acabó en la cárcel por la mujer, por la esposa de Potifar. Pobrecito, no. Ahora que entiendo el Evangelio, menos mal que fue así. José tenía que ir a Egipto y la forma de o el método de Dios fue a través de un problema de la esclavitud. No fueron los hermanos, sino que Dios permitió toda situación. ¿Para qué? Para que José acabara en el lugar que Dios había preparado para su vida para que él pueda hacer la evangelización del mundo. Ni siquiera es por José o para José, sino para lo que Dios quería hacer en esa época, la evangelización del mundo. De la misma forma, hoy, como pastor, tengo dificultad, estoy pasando por un mal horario, no tengo discípulos, en mi iglesia tengo este problema o el otro, no pasa nada. Aférrate al pacto,
Confirma nuevamente qué es el Evangelio. ¿Dónde estás poniendo tu corazón? ¿Qué culto estás dando tú? ¿Qué mensaje estás dando? Resulta que más que nunca estoy predicando, entendiendo bien la palabra y a Jesús el Cristo, predicando este mensaje y hay personas que se van. Da gracias. Más que nunca estoy predicando el mensaje en la línea de la evangelización del mundo y otros les sienta mal el mensaje y se van. Da gracias a Dios. ¿Por qué piensas que es por tu error? Ni siquiera. No sabemos si Dios te está quitando a estas personas de en medio porque tienes que caminar un camino. No sabemos si Dios está formando tu iglesia. El ministerio es de Dios, no es tuyo. No te cargues con eso. Es Dios el que lo hace, es Dios en nosotros. Esto es lo que realmente Dios quiere, que le creas a Él. Por eso te está guiando en medio de estas dificultades. Por eso te está guiando en medio de esta situación donde parece que todo se derrumba, para que veas, para que te des cuenta. Soy yo, solo Jesús. Es que te tienes que derrumbar. Todavía estás muy vivo, muere conmigo. Eso es lo que estaba diciendo. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podáis disfrutar de esta bendición. Esto es lo que realmente Dios quiere en nosotros. Esto es lo que quiere que hagamos en nuestro ministerio, que podamos guiar uno a uno a todos los creyentes para que a través del encuentro con Jesucristo puedan llegar a creer en Él, para que a través de toda situación, a través de toda señal, puedan realmente a creer en la Escritura y a creer en lo que Jesús dijo. Os bendigo para que esta palabra se esté cumpliendo en sus vidas y en sus ministerios. Vamos a orar. Dios Padre, gracias Señor por la salvación, gracias por Jesucristo, gracias Señor porque también nos estás guiando en medio de este entrenamiento de discípulos. Al igual que en el campo familiar, Señor, hoy a través de la palabra podemos ver el entrenamiento de discípulos en el templo. Señor, que el culto verdadero sea restaurado en nuestras vidas y en nuestras iglesias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.